Buenos días, mi nombre es Rosemary Bolívar. Nosotros venimos a hablar sobre las revoluciones junto a mis compañeros María García, Kimberly Moreno, Eduardo Velasco, Luis Mora, Giovanni López. Yo le vengo a hablar sobre la Revolución Cubana. La Revolución Cubana provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro. Organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. En 1954 fue designado presidente tras unas elecciones sin competencia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Giovanni López y yo les vengo a hablar sobre la Revolución Cubana. Este fue un movimiento popular que derrocó al gobierno del presidente Fulgencio Batista en enero de 1959. Con este proceso se logró implantar en el país el sistema socialista, que fue liderado por Fidel Castro. También vincularon la isla tanto de manera política y económica con la Unión Soviética. Cuba antes de la Revolución. Cabe destacar que Cuba era una de las últimas naciones en ser independiente. Logró obtener su independencia con la guerra de Estados Unidos contra España. Con la derrota de España en 1898, permitió que Estados Unidos pudiera ejercer una influencia en la isla y por medio de la enmienda Platt lograron obligar a los cubanos a permitir que los estadounidenses pudieran intervenir cuando existiera una inestabilidad política. En 1950 ya los cubanos eran manipulados casi un 100% en el ámbito económico por los estadounidenses, ya que estos abarcaban su gran explotación que era el azúcar y también ejercían poder en las áreas de turismo, en los casinos, en las tierras, en los hoteles y en muchas industrias independientes. Causas de la Revolución Cubana. El gobierno de Batista era un gobierno muy negligente, ya que no cubría las necesidades básicas de la población. La población cubana también, en ella existía una gran desigualdad social y gran parte de esta vivía en la pobreza. Es aquí cuando un grupo de guerrilleros se une para combatir esto, para derrocar al gobierno de Batista y erradicar las humillaciones y las explotaciones de los cubanos. Todo esto comienza cuando un estudiante llamado Fidel Castro, acabado de graduarse de la carrera de abogacía en la Universidad de La Habana, es preso y 2 años más tarde es liberado. Este mismo se exilia a la Ciudad de México y es allí donde organiza el grupo de guerrilleros con el apoyo de El Che Guevara, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl. En el 26 de julio de 1954 es creado el movimiento revolucionario M-26-7, que solamente constaba en ese momento de 80 guerrilleros. En 1956, estos 80 guerrilleros se van a los bosques de Sierra Maestra, donde son instalados para empezar sus planes de combates. Después de tantos enfrentamientos y baja de número de soldados, estos buscan la manera de comunicarse por medio de transmisiones de radio con la población cubana. Es así como obtienen que varios campesinos se unan a su grupo de guerrilleros, ya que estos vivían en unas condiciones muy desfavorables para ellos. Con esta gran elevación de guerrilleros, logran intervenir en varias ciudades, obtener su victoria, y es así cuando Estados Unidos se da cuenta de la ventaja que tienen los guerrilleros, el movimiento M-26-7, ya que habían obtenido muchas ganancias, y es ahí cuando él quita su apoyo militar al gobierno de Batista. Después de esto ya Batista no tenía nada que hacer, ya tenía muchas pérdidas, y finalmente el 1 de enero de 1959 el Che Guevara y Camilo Cienfuegos entra a La Habana. Fulgencio Batista huye en un avión a la República Dominicana y el 8 de enero Fidel Castro llega a la capital. Esta revolución dejó varias consecuencias. Una de esas fue la prohibición del comercio de Estados Unidos con Cuba. Estados Unidos también
rompe todas las relaciones diplomáticas con Cuba en 1961. Y también está el Partido Comunista Cubano que creó Fidel Castro. Gracias. Yo le vengo a poner la Revolución China. Fue el resultado a lo largo de la Guerra Civil China iniciada en 1927, en la que se enfrentaron los nacionalistas del Kuomintang. ¿Cuánto duró la Revolución China? La Guerra Civil China duró desde agosto de 1927 hasta octubre de 1949. Fue el conflicto que tuvo lugar China a lo largo de la Guerra Civil. Gracias. Causa de la Revolución China. La causa de la Revolución China comenzó en 1911 por derrumbe, por miseria y sobre las explotaciones de los trabajadores de las industrias, explotación, peligro de descendencia, de imperios separados, la explotación que se le dio al pueblo y la pobreza que existía en la masa campesina, la independencia económica que existía en el país. Otras causas que podemos ver en la Revolución China, podemos encontrar sobre todo la intervención de potencia colonialista, existencia de territorios ocupados, existencia de un régimen feudal. Gracias. La Revolución Sandinista. Se define el proceso liderado por el Frente de Liberación Nacional Sandinista tras el triunfo en 1979. Pone fin a la dictadura represiva de Anastasio Somoza, había comenzado a finales de los años 50, pero adquiere mayor fuerza en 1978 y 1979. Este movimiento se denomina así gracias a Augusto César Sandino. Profesora, a mí me tocó el punto de revolución sandinista. Como podemos ver, la revolución sandinista, ¿qué es? ¿Fue una liberación o un golpe de estado que le dieron a la dictadura que tenían en ese momento con los Somozas? Ese golpe fue en los años, esa dictadura duró más que todos los años 50 en el siglo XX. Ese golpe se dio gracias a los tres factores sandinistas que se unieron entre los tres, crearon una ayuda para poder liberarse de esa dictadura que tenían prácticamente. En esa época, en el año 1978 y 1979, comenzaron a hacer huelgas, comenzaron a hacer pancartas, comenzaron a hacer bulla para poder que el gobierno de ahí, esa dictadura que estaba, se liberaran, y no le hicieron caso. Entonces, de tanto hacer esos golpes de estado, así, esos golpes contra ellos, no le hicieron caso. Entonces, con ayuda de Estados Unidos y ayuda de otras potencias, como las otras tres revoluciones sandinistas, se unieron las tres, y el 19 de julio de 1979 fue el golpe de estado, fue el ataque para poder liberarse de esa dictadura que tenían. Después de que se liberaron, gracias a Estados Unidos, comenzó en vigor, gracias a Estados Unidos y a otros países, en Nicaragua comenzó en vigor un nuevo gobierno sociodemocrático. Se comenzó a reconstruir la economía, se comenzó a reconstruir la educación, se comenzó a reconstruir varios factores que por culpa de esa dictadura se habían perdido gracias a esa revolución sandinista. La revolución fue un cambio para Nicaragua.